Entonces, esta es la unidad número 2 que se llama escalas de actitudes y aptitudes. Entonces, desde luego que son instrumentos de evaluación y estos se emplean precisamente en las ciencias sociales. Ustedes, ciencias de la educación, al igual que psicología, al igual que pedagogía, forman parte precisamente de las ciencias sociales. En consecuencia, se van a convertir en instrumentos precisamente para la evaluación. Recuerden, evaluación en educación no se reduce exclusivamente a el aspecto de las calificaciones, como a veces o como frecuentemente se hace, sino se evalúa desde un plan educativo, se evalúa el desempeño del docente, se evalúa el desempeño de los alumnos, se puede evaluar precisamente cuál es su actitud frente a un problema y por eso entran estos instrumentos en esta categoría. Entonces vamos a comenzar con algunas conceptualizaciones para que nos ayuden a entender. Y el primero es precisamente la actitud, que también es uno de los conceptos que muchas veces se emplea en el campo educativo. Es decir, no, bueno, el alumno, ¿cuál es su actitud? Y solamente nos quedamos con lo superficial, ¿no? Ah, pues como veo que levanta la mano y que participa y que habla mucho, pues yo puedo decir, ah, bueno, tiene una actitud favorable, una actitud positiva. Puede ser, pero yo también, ¿cómo puedo hacer precisamente que mis padres de familia participen si no tengo la oportunidad y el tiempo precisamente para poder conversar con ellos? Pues la construcción, en este caso, de escalas de actitud me puede servir bastante. ¿Qué pasa si ustedes quieren precisamente abrir un curso? Hay que hacer una evaluación previa de precisamente qué es lo que quiere la gente. Ah, bueno, yo pienso abrir un curso acerca de matemáticas básico. ¿Realmente va a funcionar? Uno de los instrumentos que se puede emplear para hacer una especie de predicción, pues sería precisamente una escala de actitud. Pero, ¿qué cosa es eso? Bueno, por definición, es una predisposición aprendida para responder de forma coherente, de manera favorable o desfavorable, ante un objeto, una persona, una actividad, un concepto, o bien símbolos. Entonces, repito, es una predisposición aprendida. Entonces, eso significa que nosotros aprendemos a comportarnos y que desde luego desde nuestros padres, la misma escuela nos ha enseñado a eso, nosotros lo aprendemos, entonces podemos decir, ah, estoy a favor de, estoy en contra de tal cosa. Y ahorita como lo vamos a ver, una actitud tiene diferentes niveles, diferentes componentes. Entonces, ahora sí, información que no deben de olvidar. Las actitudes no solo son un indicador de la conducta, perdón, las actitudes solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. ¿Por qué? Porque en este caso la actitud tiene tres componentes, un componente afectivo, un componente cognitivo y un componente conductual. Por eso que dice que no es la conducta en sí. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es su actitud frente precisamente a la salud, pues no me pueden decir, no, pues sí estoy a favor y que las medidas de higiene, o sea, todo el chorro, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo cognitivo, es lo que piensan. Ajá, pero ¿qué es lo que están haciendo para decir y afirmar efectivamente que ustedes están haciendo algo en pro de la salud? ¿Se están lavando continuamente las manos? ¿Están utilizando el gel? ¿La sana distancia? ¿El cubreboca? ¿Hacen ejercicio para mejorar su condición cardiovascular? Ah, pues que sí, que no. Entonces, aquí nos encontramos con que la gente a veces tiene precisamente comportamientos poco congruentes. Entonces, sí estoy a favor o sí apoyo en este caso las medidas de higiene, pero yo no las llevo a cabo. Entonces, sí, que se cuiden y que bla, 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 pero yo no estoy usando un cubrebocas, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que los elementos se contradicen. Con la escala de medición de actitudes, lo que se pretende es precisamente que se tengan estos 3 componentes, el afectivo, el cognitivo y el conductual, para realmente hacer un análisis
profundo de las situaciones. Las actitudes tienen diversas propiedades, características. Número uno sería su dirección. Una dirección positiva o una dirección negativa. Significa que las personas están a favor, y una dirección negativa que están en contra, que les parece repulsivo, les parece ofensivo y por lo tanto lo van a evitar. Tienen una intensidad que puede ser precisamente alta o baja. Y desde luego, tanto la dirección como la intensidad son propiedades que son propensas a la medición. ¿Cuáles son las escalas más comunes en este caso para la medición de actitudes? Una es hecha por un sujeto de apellido Likert. Tenemos las escalas diferencial semántico y las escalas Goodman, que Goodman se parece mucho en su construcción a las escalas Likert. Lo único que lo diferencia es la cantidad de reactivos. Estoy utilizando la palabra reactivos porque no necesariamente son preguntas, son enunciados. Por ejemplo, les puedo preguntar directamente, ¿están a favor acerca del aborto? Esa es una pregunta y entonces es un reactivo. Les puedo decir, es conveniente que las mujeres embarazadas eh, piensen en el aborto como un método anticonceptivo. Ahí no estoy preguntando, estoy realizando una afirmación. Y entonces ya la persona supone que precisamente va a tener una reacción, una actitud a eso. Y puede decir que está a favor o en contra de. Ahorita vamos a comenzar a ver el escalonamiento Likert, o bien que pertenece precisamente a la construcción de las escalas Likert. Eh, Lleva tiempo. De hecho, ahorita vamos a hacer unas prácticas. No podemos afirmar que ya construimos una escala. Esto lleva tiempo, lleva su proceso y es precisamente lo que vamos a conocer a continuación. Viene la definición precisamente de una escala Likert o un escalamiento Likert. Es lo mismo. Entonces, es un conjunto de ítems. ¿Qué es un ítem? Pues es la parte, una parte de un todo, la unidad, en este caso, de un conjunto mucho más grande. Entonces, un ítem puede ser una pregunta, puede ser una afirmación. Y estos ítems se presentan, perdón, en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. ¿Qué serían esas categorías? Pues serían opciones de respuesta. Es muy probable que ustedes ya se hayan encontrado con este tipo de escalonamientos o escalas en donde les preguntan, maltratar a los animales es un acto de crueldad. Están totalmente en contra, a favor de ese argumento, no del maltrato de animales, sino que están a favor o en contra, concuerdan o no concuerdan con lo que dice esa oración. Es la característica en este caso de las escalas Likert. Eh, Vamos a ver solamente la conceptualización, el diferencial semántico. Y esa es precisamente una serie de pares de palabras que son adjetivos extremos. Precisamente como si tuvieran una escala enfrente de ustedes, una línea en donde precisamente tiene dos extremos. Y van ahí conceptos precisamente que son antagónicos o que se oponen. Por ejemplo, blanco, negro, positivo, negativo, grande, pequeño, fuerte, débil. Y precisamente se les coloca de esa forma para que el sujeto quien responde la escala pueda colocar una pequeña marca acercándose al concepto precisamente que le parece más propio con respecto a un problema, a una situación o bien a una persona. Después lo vamos a ver, si no nos da tiempo el día de hoy, pues obvio, la próxima semana le vamos a dar tiempo a eso. También tenemos la escala Thurston, que es una técnica en este caso para medir las actitudes, que por su naturaleza también se parece Profesor, ¿lo mucho al puede regresar, escalonamiento. por favor? Por ¿A cuál? ¿A favor, ¿puede esta? regresarla? Ahí sí, muchas gracias. Ahora sí, tú me indicas.
Ya está bien, profesor, puede continuar. Gracias. Se parece mucho a las escalas Likert. Lo único que cambia en este caso también son el número de reactivos. Una escala Likert, creo que las más pequeñas son de 120 reactivos. Hay escalas Likert hasta de 600. Entonces, como les mencionaba, se lleva tiempo, lleva precisamente un proceso. Para validar una escala, en promedio son como 8 meses de trabajo. En cambio, una Thurston o una Goodman son escalas más pequeñas, de 20, 40, 80 reactivos, y esas, su proceso de validación es más reducido. Vamos, en este caso, a trabajar con Likert. Si lo logran dominar la técnica, pues adivinen qué, pues la misma se aplica a Goodman y Thurston, entonces no habría ningún problema. Si ustedes ya están pensando precisamente en la realización de una tesis, una tesina, en este caso para titularse, pues aquí tendrían un instrumento con el cual precisamente pueden trabajar. Ya vimos las conceptualizaciones, ahora vamos con, con el primer punto, cómo se construyen las diferentes escalas de actitudes. Y para eso necesitamos tener muy presente el concepto de ítem. Se los había mencionado hace un momento, pero se los reafirmo. Entonces proviene del latín ítem, que significa del mismo modo o también. Por lo tanto, un ítem, repito, forma parte de un conjunto. Un ítem, por su naturaleza, como bien lo menciona aquí, son en estructura de la misma forma, del mismo modo que todos los integrantes, todas las preguntas o todos los reactivos, todas las afirmaciones de un instrumento de medición. Para que nosotros se nos haga más fácil manejar este concepto, vamos a considerarlo como cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. ¿Y cuál sería ese conjunto? Pues precisamente un cuestionario, una escala Likert, una escala Goodman, las pares de palabras, en este caso, de un diferencial semántico, ese sería precisamente un ítem. Existen ítems positivos, o bien argumentos, afirmaciones positivas, precisamente en torno a lo que nosotros queremos medir. Un ítem es positivo, esto quiere decir que califica de forma favorable al objeto de actitud. Cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, en este caso de un estudio, su actitud será igualmente más favorable. De hecho, ahorita, como es año electoral, pues, de hecho, ya van algunas personas, levantando información, ¿no? ¿Está de acuerdo con tal candidato? Sí, es tal número, no es tal número. Y eso sería precisamente un ejemplo, en este caso, de ítems positivos y negativos. Positivo cuando está a favor del objeto que estamos midiendo, que estamos investigando. Y en consecuencia, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Esta es un ítem, una afirmación, un enunciado declarativo, también si lo quieren ver así, y está escrito en forma positiva. Me gusta estar mucho con mi novia. ¿Cómo estaría escrito en forma negativo? No me gusta estar con mi novia. Pero aquí vemos precisamente que está escrito en forma positivo. Los negativos, pues por lógica, califican desfavorablemente al objeto de actitud. Cuanto más de acuerdo estén los participantes con la frase, implica que su actitud es menos favorable o más desfavorable. Que están en contra, que lo odian, que lo repudian, puede ser, dependiendo precisamente de qué se trate el objeto. Ahí viene un ejemplo precisamente de un ítem que está escrito en forma negativa. El Ministerio de Hacienda se caracteriza por obstaculizar al contribuyente en el pago de sus impuestos. Está hablando mal del Ministerio de Hacienda. Dice que no está haciendo bien su trabajo.
que pone trabas. Está escrito en forma negativa. Ya dicho esto, es la parte fundamental en este caso para que pueda construirse una escala Likert y vamos a ver precisamente la construcción de sus ítems. Entonces, ahorita vamos a comenzar a hacer ese ejercicio. Profe, disculpa, ¿puede repetir la siguiente diapositiva, por favor? Ah, perfecto, sí, no hay ningún problema. Entonces, voy con la No, positiva. ándale. Hablamos de... No, en la... Perdón, profe. Es que me quedé yo en la del contribuyente, ya. Es un ítem que está escrito en forma por favor. negativa, porque dice, el Ah, ok. Ministerio de Hacienda se caracteriza por obstaculizar el contribuyente en el pago de los impuestos. Entonces, está diciendo que el Ministerio de Hacienda no está haciendo bien su trabajo. Ah, ok, ya, gracias. Sí, excelente. No, si tienen dudas, váyanlas sacándolas para irlas resolviendo. Entonces, vienen las recomendaciones para que se puedan construir precisamente los ítems que conforman una escala Likert o un escalonamiento Likert. Son precisamente las características que debe de tener. Entonces, número uno, evitar los ítems que apuntan al pasado en lugar del presente. ¿Qué significa? Pues, imagínense, obvio, estamos en el campo de la educación. Imagínense que vamos a hacer una escala de medición de actitud frente a la famosa nueva escuela, esta cuarta transformación. Entonces, ¿cómo sería escrito un ítem? Eh, la moderna escuela, haciendo referencia a esta perspectiva, a este modelo, la nueva escuela favorece el desarrollo integral de los estudiantes. Está escrito en presente, a decir, eh, la moderna escuela mm, desfavoreció o no tomó en cuenta, está hablando en pasado, a los alumnos que poseían necesidades educativas especiales. Entonces, vamos a escribir ítems precisamente en tiempo presente. Dos, evitar que los ítems den demasiada información sobre los hechos o que puedan ser interpretados como tales. ¿Qué significa? Que vamos a tratar de construir las oraciones más sencillas con un lenguaje que lo puedan entender todo mundo y desde luego que no hay que incitar precisamente para que nos den una determinada respuesta, obvio que nosotros queramos. Por ejemplo, abortar es un asesinato. Entonces, como lo está así escrito, pues hace que el sujeto tienda a dar una respuesta, en este caso, obvio, negativa, porque ¿quién estaría de acuerdo en cometer un homicidio? O ítems que parezcan más definiciones. La cuarta transformación es un movimiento que bla, 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 y hace que favorezca a los mexicanos. Entonces se pierde, el lector se pierde. Ajá, me está hablando de la historia, me está dando una conceptualización o me está preguntando si estoy a favor o en contra. Entonces se puede perder la persona quien conteste este tipo de ítems que son demasiado largos, que dan demasiado información. Y desde luego, también su contraparte, evitar los ítems que son ambiguos, es decir, aquellos que le dan vuelta a las cosas, así como Cantinflas, y al fin y al cabo no dice nada o nos confunde. Evitar los ítems irrelevantes con respecto a la actitud que se quiere medir, como hace un rato les mencionaba, ¿no? Las escalas Likert pequeñas son de 120 reactivos. Y entonces muchas personas se preocupan en el número. Ay, apenas voy 20 y me faltan 100 y hacen ítems precisamente de relleno. Entonces, esos hay que evitarlos porque no están consumiendo tiempo, dinero y espacio. Si no tienen suficientes ítems para construir una escala Likert, pues ya saben, tienen estas dos opciones. Goodman y Thurston son más pequeñas y utilizan pues, prácticamente la misma lógica, lo que estamos viendo en este momento.
Los ítems en la escala deben formularse según expresen actitudes o juicios favorables o desfavorables, lo que habíamos visto en este caso, ¿no? Ítems construidos de forma positiva e ítems construidos de forma negativa. Y entonces la clave está precisamente en que esté dividido. 50% de los reactivos que estén escritos en forma positiva y el 50% en forma negativa. Y entonces ahí tenemos una lógica. Porque, ¿qué pasa si yo, todos mis ítems están construidos en forma positiva, los aplico y adivinen cuál van a ser los resultados? Y no soy brujo, es cuestión de estadística. Pues la mayoría, pues va a estar precisamente de acuerdo con lo que les estoy preguntando. Por ejemplo, ahorita, repito, año electoral. Y eso es lo que hacen muchos políticos. No construyen bien sus instrumentos. Y por ejemplo, ahorita con los famosos, bueno, ahorita ya lo suspendieron y qué bueno, porque era una tontería, nada más estaban engañando al pueblo. El famoso refrendo, es decir, le preguntan a las personas si están de acuerdo o no con el gobierno. Y entonces van a construir un instrumento así medio mañoso. El actual gobierno apoya a los jóvenes. Pues es cierto, con el actual gobierno, las personas de la tercera edad les dan un apoyo económico. Pues es cierto. Y entonces imagínense que todos estos ítems están construidos de forma positiva, pues ¿qué va a ser el resultado? Que todo mundo está de acuerdo con el actual gobierno, pero no está construido este instrumento de forma equitativa. Evitar los ítems con lo que todos o nadie concuerde. Y esto es un juego de palabras. Entonces, si yo les explico las cosas de una determinada forma, ustedes pueden estar totalmente de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, porque se van precisamente a los extremos. Entonces, también evitar este tipo de ítems para que la gente, digamos, que no se vea influenciada en la forma de contestar. Los ítems deben estar formulados en un lenguaje claro, simple, directo, sin, sin divagar, con la intención precisamente de que todo mundo lo pueda comprender, o al menos la mayoría. Solamente en casos excepcionales, estos ítems pueden exceder las 20 palabras. Entonces, cuando empiezan a construir sus ítems, pues obvio, los que vean que son más largos, pues, a echarle una revisada, más o menos cuántas palabras existen. Se puede en este caso simplificar utilizando precisamente conceptos, pero desde luego que si armamos un cuestionario exclusivamente con conceptos técnicos, pues eso significa que muy pocos pueden contestarlo. Recuerden el punto anterior, que sea con el lenguaje más claro, más simple posible. Un ítem debe contener solo una frase lógica. Hay personas que a veces tratan de decir dos cosas diferentes en una misma oración. Y entonces eso no tiene sentido, no tiene lógica. Eh, Hay que evitar esto precisamente en la construcción. Ahorita vamos a hacer la práctica y vamos a ir revisando prácticamente uno por uno de estos ítems para ver si cumplen o no con las características. Omitir las palabras todos, siempre, nadie, nunca, porque les repito, son palabras extremas. Decir, todos los hombres son iguales. Las mujeres siempre son las que sufren en una relación. Y eso es totalmente falso. Nadie hace nada para que este país mejore. Entonces también, de hecho, ¿cómo le llaman? Es una falacia argumentativa y por lo tanto el ítem y la escala en sí se puede cuestionar su validez, es decir, que realmente mida lo que tenga que medir. Usar palabras que el entrevistador comprenda. Esto es fundamental. A lo mejor ustedes construyen una escala y está bien, pero no tienen el tiempo para que ustedes la apliquen y por lo tanto se le van a dar a otra persona para que lo haga. Entonces, si ese entrevistador, ese aplicador, desconoce el contenido
desconoce el significado de las palabras que están ahí, pues obvio, una persona puede tener problemas. Y entonces, oye, ¿qué quiere decir este concepto? Ah, pues no sé, o le dé información errónea. Entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas que se pueden presentar. Andrés, a través del chat, nos hace una pregunta, bueno, no sé si es pregunta o es afirmación, pero dice, por ejemplo, en los exámenes de admisión para entrar a la universidad, ¿entrarían en estos casos? No. No, 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 no. Ahí, en un examen de admisión, pues es precisamente un examen diagnóstico, en donde precisamente se evalúan los conocimientos principalmente o habilidades lógico-matemáticas. No, aquí estamos en otro nivel. Recuerden lo que les dije al principio. Una escala de medición de actitudes, pues pretende conocer cómo es que piensa, cómo siente y cómo actúa una persona frente a una situación, una, otra persona, un hecho, un fenómeno, y entonces son de naturaleza distinta. No se confunda. Evitar las negaciones y sobre todo las dobles negaciones. Mm, los hombres no escuchan a las mujeres y no les dan su lugar. Ahí es una doble negación. Además, como ya lo hemos visto, también está mal construido porque dice los hombres, y eso es, pues, da a entender que todos son iguales y que todos piensan igual y que todos se comportan igual, y eso es totalmente falso. Combinar los ítems de forma positiva y negativa, y ya se los había adelantado, ya, pero ya se los había adelantado, precisamente para que exista una proporción de 50 y 50. Así, cuando ya tengamos los resultados, podamos decir, ah, bueno, la gente está a favor de o está en contra de, y entonces se tenga precisamente una medición justa y objetiva. Ya les expliqué las estructuras, en este caso de la escala Likert, que obvio también es en esencia el fundamento de Goodman y de Thurston. Pero ahora vamos a ver cómo es que de forma física se presentan tanto los ítems como las respuestas de estos mismos. Ahí es lo que les decía. Entonces, imagínense, en la parte superior está el reactivo, todos los hombres son iguales. Bueno, ya sabemos que eso está incorrecto. ¿Cuáles serían las opciones de respuesta para ese ítem? Muy de acuerdo, ni en en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, si se dan cuenta, siempre deben ser en números impares. En este caso son 5. ¿Por qué 5 y no 6? ¿O por qué no 4? ¿O por qué no 2? Porque recuerden, esto es una escala. Entonces, ante sí, imagínense que tienen una línea, va de izquierda a derecha, y entonces es como una especie de reglita, de tablita. Y entonces la persona puede decir, ah, bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo frente a lo que me estás preguntando. Y por eso, repito, es necesario un número impar, porque precisamente ni acuerdo ni en desacuerdo, eso quedaría exactamente a la mitad de mi escala que estoy utilizando como una regla para medir. Y entonces así es más fácil decir que las personas están de acuerdo o están en desacuerdo con alguna situación. Aquí hay otra forma. Totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y vemos la misma situación. Debe ser un número impar. Entonces, hay escalas que tienen 3 opciones. Hay escalas que ahorita, como lo vemos, tienen 5, 7, 9 diferentes opciones de respuesta. Y obvio, mientras mayor número exista, pues las personas, obvio, tienen mayores oportunidades de elegir. Y se supone, al menos estadísticamente, que la medición va a ser más exacta, en teoría. Aquí hay otras opciones de respuesta.
Siempre. La mayoría de las veces sí, algunas veces no, la mayoría de las veces no y nunca. Aquí también tengan mucho cuidado. Hace un momento vimos en las características de los ítems que deben de evitarse las palabras siempre o nunca, pero esas sí se pueden emplear cuando las utilizan como formas o bien opciones para contestar un ítem. Eso sí, tener mucho cuidado. Bueno, de hecho está quedando grabado, entonces para que no se les vaya a olvidar. Aquí también hay otra opción, completamente verdadero a lo que me está diciendo el ítem. Verdadero, ni falso ni verdadero, falso y completamente falso. Entonces, como se están dando cuenta, hay muchas opciones para colocarle a las personas en la manera precisamente en cómo se les van presentando estos ítems. Recuerden, la mitad debe ser positivo y la mitad debe ser negativo para que en este caso presumir, decir que la medición de actitud es lo más cercano a la realidad. Todavía tenemos otra opción más. Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Imagínense que ustedes van a colocar una escuela y tienen que levantar información precisamente del contexto en el que viven. Y entonces les llega la noticia, vamos a abrir una escuela y quieren medir el impacto, si realmente van a tener estudiantes y obvio si van a tener el apoyo de la comunidad, de la cuadra, de la calle, obvio de lo que ustedes quieran imaginar. Entonces pueden para eso construir una escala de medición y entonces podrían colocar ¿te inscribirías en una escuela cuya cuota supera los 4,000 pesos? Y les dan las opciones de respuesta. Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso. Entonces ya con esta información yo ya puedo tomar decisiones. Pues voy a tener que bajarle a lo mejor a las colegiaturas o incluso todo lo contrario, ¿no? Está de acuerdo con los servicios que le ofrezco y está dispuesto a pagar más, pues le puedo subir un poco más. Entonces, la utilidad de estas escalas es infinita. Palomazo, el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones, para todos los ítems. ¿Qué significa? Que si ustedes están utilizando, por ejemplo, aquí 5 para el reactivo número uno, pues se amuelan, porque quiere decir que hasta todos los reactivos deben tener la misma cantidad, pero no las mismas oraciones. Entonces pueden combinar esta escala, bueno, estas opciones de respuesta con esta, o a lo mejor hay otro reactivo y entonces le pueden colocar esta. No hay ningún problema porque siguen siendo 5, a pesar de que digan cosas diferentes, pero siguen siendo 5, no hay ningún problema. O pueden utilizar esta o esta o esta. Entonces, hay diferentes opciones. ¿Todo de qué va a depender? Pues precisamente de la forma en que cómo esté redactada sus afirmaciones o sus ítems. Otro palomazo, información que no deben de olvidar, siempre respetando el mismo orden o jerarquía de presentación de las opciones para todas las frases. Aquí tenemos el ejemplo anterior. Me gusta estar mucho con mi novia. Tenemos el ítem, está construido precisamente en forma positiva. Y entonces aquí tendrían las opciones de respuesta. Los números que están adentro es precisamente la codificación, un código. Y este número nos va a servir precisamente para después procesar la información. Entonces, cuando las afirmaciones son positivas, el muy de acuerdo siempre va a tener la mayor puntuación, que sería 5. Si contestan de acuerdo, sería 4 y así sucesivamente hasta el muy en desacuerdo o el completamente en desacuerdo sería 1. Y entonces la persona, imagínense, regreso un poquito, le preguntan, obvio, es varón, ¿verdad? Me gusta estar mucho con mi novia o con mi novio, dependiendo. Y entonces se le presentan estas opciones, obvio, con los incisos vacíos.
Y se le da la instrucción además, coloca una X en la opción que concuerde más con tu opinión. Entonces, me gusta estar mucho con mi novia, pues muy de acuerdo, le pone la X. ¿Esa X qué significa? Pues nosotros le vamos a dar el máximo valor, la máxima puntuación, y entonces con ello queremos decir que la persona está precisamente muy de acuerdo con la afirmación que se le dio. Y por lógica, todas, en este caso, los ítems negativos se califican de forma opuesta, dándole el mínimo puntaje a totalmente de acuerdo y el máximo puntaje precisamente en totalmente desacuerdo. ¿Por qué? Pues por misma lógica, está escrito en forma negativa. ¿Y qué pasa si no respetamos esta codificación? Entonces el reactivo sería, no me gusta estar con mi novia. Y entonces dicen, totalmente en desacuerdo. Imagínense, lo pone aquí. Pero como hice mal la codificación, pues resulta que el puntaje solamente corresponde a uno. Y entonces cuando le dé el tratamiento estadístico, pues adivinen qué, las cuentas no me van a cuadrar. Y a pesar de que la mayoría dice que sí está totalmente de acuerdo con un objeto, ya la estadística me va a decir lo contrario, que la mayoría puede estar eh, en contra. Entonces, tener mucho cuidado. Ahorita vamos a poner una pausa precisamente para ir haciendo una pequeña práctica, cómo ustedes construyen precisamente cada uno de los ítems y cómo lo pueden presentar precisamente para que se pueda aplicar una escala. Entonces, en este momento voy a ponerle una pausa aquí a la